Muy buenas tardes y bienvenidos a otra videoconferencia. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra videoconferencia de FDA, Life and Trading Academy. Hoy es 24 de junio del 2021. Bueno, ya se puede decir que oficialmente, por lo menos en el hemisferio norte, es primavera. Joder, estoy espeso hoy, ¿eh? Perdonadme, es verano. Incluso me enteré hace poco que hoy era fiesta en Castellón, fiesta en Barcelona, Mallorca, o sea que si estáis viendo esta videoconferencia desde estos lugares, pues felicitaros el día que también en Alicante, no lo sabía. Y la verdad es que me enteré hace poco, me enteré hace como hace 2 días, porque me lo preguntó un alumno, o sea que no sabía. De todas formas, ya sabéis que muchas veces ponemos videoconferencias incluso días festivos porque también hay más posibilidades de que podáis asistir, o sea que bueno, y si no también lo habéis grabado, o sea que no habría mayor problema. Y también hay que pensar que en todo el mundo no tiene por qué ser fiesta. Entonces, pues puede haber zonas o países en los que haya fiestas y otros en los que no. Entonces, por eso siempre intentamos mantener la regla del jueves, de dejar la videoconferencia el jueves. A veces lo trasladamos al miércoles por motivos personales, pero como veis, prácticamente todas, por no decir todas, son los jueves. Y bueno, pues eso, felicitaros el día, que lo paséis muy bien, que lo paséis muy bien, Fabián. Espero que estéis disfrutando y que esta videoconferencia ayude a ello. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos. Urrumba, felicidades. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis, dependiendo de cómo lo estáis viendo, si en directo o en diferido. Si os habéis matriculado recientemente, esta es la primera videoconferencia. Vais a poder seguir la parte con la que prácticamente estáis en el curso, que es la parte inicial. Aquí empezamos el ciclo de videoconferencias con el valor del PIB y el TIC, que es lo que vamos a ver hoy. Está dentro del capítulo 2 los mercados financieros, por eso he dicho que prácticamente, porque el capítulo 1 no está incluido, sino directamente el 2, el de los mercados financieros. Y bueno, pues eso, empezamos un nuevo ciclo, hablaremos del valor del TIC y del valor del PIB. Y esto es una cosa que muchas veces os sorprende o pueden sorprender a muchas personas. ¿Por qué hablamos del valor del PIB y del TIC si en otros cursos no se habla? ¿Es tan importante realmente saber calcular el valor del PIB o del TIC? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque si no sabemos cuánto estamos arriesgando, cuánto podemos ganar o perder, cuánto estamos ganando o perdiendo en cada uno de los trades que realizamos. Entonces, pues es verdad que en otros cursos no se analiza, no se da, no se imparte, pero nosotros consideramos que es algo bastante importante eh, para poder entrar en los mercados, porque cuántas personas han realizado una apertura de una cuenta real, han operado con una cuenta real y no sabían si realmente el valor del PIB era de 10, de 9,8 o de 0,8 o de 12 y qué implicaba eso. Bueno, yo lo he comentado ya alguna vez. Yo la primera vez que operé, no conocía ni Forex Duet ni nada, no tenía ni idea de lo que era el valor del PIB y no tenía ni idea de lo que era el valor del PIB hasta el punto de que yo me abrí una cuenta con un broker, abrí una cuenta, creo que eran 500 euros, algo así, sí, creo que eran 500 euros, era una cantidad baja, y me puse a operar. ¿Qué pasó? Pues que la misma tarde dupliqué la cuenta. Y claro, yo no tenía ni idea de lo que estaba arriesgando, yo no tenía ni idea de lo que era el valor del PIB, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no tenía sistema, lógicamente. Y al día siguiente fui a cerrar, tampoco sabía que si cerraba o no cerraba el mercado, pues estaba operando con CFDs de acciones. Y pues nada, pues justo cuando empezó una operación perdedora, pues se cerró el mercado. Yo intentando cerrar la operación, intentando cerrar la operación, intentando cerrar la operación, pues no hizo nada.
bueno, más o menos tenía un sistema en mi cabeza, que era cuando bajaba, creo que era un estocástico, en la parte de abajo del estocástico compraba poco más. Pero bueno, más o menos tenía una regla, algo. Pero ni por asomo había realizado un backtesting, ni por asomo pensaba en hacerlo, ni nada de nada. Y nada, pues como todas estas cosas suelen ocurrir, al día siguiente abrió con gap y gap en contra. No fundó la cuenta, no fundó tampoco las ganancias, pero me di cuenta, o sea, perdí de lo que había ganado, pues yo creo que perdí un 50% de lo que había ganado, o sea, que en ganancia, habiendo duplicado el día anterior la cuenta. Pero claro, me di cuenta que no podía subir ni tan rápido ni bajar tan rápido una cuenta, que tenía que haber algo que yo no estaba haciendo bien. Y es cuando empecé a pensar en formarme. Y fue por esa la razón. Entonces, para que veáis que muchas veces, muchos de los traders que empiezan y que empezamos, no tenemos en cuenta esto ni le damos la importancia que tiene. Bueno, pues vamos allá con ello. ¿Qué es el PIB? Pues es la unidad, el PIB y el TIC es la unidad mínima de movimiento del precio. ¿Eso qué significa? Pues lo mínimo que se puede mover el precio en ese activo, un PIB o un TIC. La diferencia entre PIB y TIC, pues que PIB estamos hablando de divisas y TIC de CFDs, acciones, ya lo veremos, derivados financieros, como futuros, por ejemplo, acciones también, ¿vale? El valor del TIC, ¿de qué depende? De 3 factores. De la divisa de nuestra cuenta, no es lo mismo tener una cuenta en euros que en dólares. Del derivado financiero, no es lo mismo comprar un índice que una materia prima. Y del volumen de la posición, es decir, el número de contratos. No es lo mismo entrar con 1000 contratos que entrar con uno. Hay un TIC mínimo. Esto a veces os choca un poco. ¿El TIC mínimo qué significa? Pues lo mínimo para poder pensar que ha pasado de uno a otro. Es decir, en el futuro del IBEX, para subir de 1 a 2, tiene que haber mínimo ese TIC, ¿vale? Pero en el futuro del mini IBEX, para pasar de un valor al siguiente valor, ¿vale? Tiene que haber mínimo 5 tics. Un segundo, voy a admitir a 2 compañeros más. Vale. Pues esto ocurre también con el resto de los activos futuros de los DAX. El tick mínimo es de 0,5. El futuro del Eurostock, 1. Futuro de bonos a 10 años, 0,01. Entonces, como veis, no es el mismo. Y también entender que los futuros los minis, se crearon para traders como nosotros, traders retail, que tenemos unas cuentas más pequeñas. De esta manera, podíamos operar con menos capital, porque si el futuro del IBEX son, imaginaros, 20 euros, pues lógicamente si se mueve 5, no perderemos esos 20 euros, perderemos una quinta parte de esos 20 euros, con lo que podríamos tener una cuenta más pequeña para poder operar. Los requerimientos de capital, para que os hagáis una idea, para operar en futuros como mínimo suelen rondar los 10.000 euros. En cambio, en una cuenta de CFDs, una cuenta de Forex, pues los requerimientos son mucho menores y sobre todo también si estamos operando con futuros de mini de IBEX, opciones de mini IBEX, futuros de mini DAX, etcétera. ¿Vale? Entonces tenemos el TIC mínimo, que es lo que acabamos de ver, ¿vale? Y vamos a ver el valor del TIC para un contrato. El TIC mínimo nos lo suele dar el broker, o sea que no os preocupéis, no os tenéis que aprender, no tenéis que saber exactamente nada, porque eso realmente te lo dice el broker, ¿vale? Lo podéis encontrar siempre en la página del broker. Y luego el valor del TIC, que es cada vez que se produce ese desplazamiento, pasa de 1 a 2 o de 5 a 10, pues cuánto ganamos o perdemos cuando se desplaza ese TIC. Pues en este caso serían 10, en este caso sería 1, como veis, pues el requerimiento de cuenta en un futuro mini es menor porque perdemos 10 veces menos, ¿vale? En lo que es el valor del TIC cada vez que se mueve, ¿vale? Entonces, lógicamente, tenemos un requerimiento de cuenta inferior a la de los futuros grandes, como se suele decir. Vale, pues aquí tenéis el resto. Vamos a ver un ejemplo que vamos a ver mucho más claro y lo vais a seguro entender mucho mejor que así en la teoría.
Hay que tener en cuenta que la divisa de nuestra cuenta, hemos dicho 3 factores, pues la divisa de nuestra cuenta va a ser euros. Del derivado, el futuro del IBEX, y del número de contratos, vamos a hablar de un contrato. Entonces, el valor del TIC para un contrato del futuro del IBEX, sería de 10 euros. ¿Lo veis aquí? Un contrato, esto hemos dicho que era para un contrato, pues si es de un contrato el futuro de IBEX, sería el valor del TIC, o sea, cada vez que se desplace un TIC, ganaríamos o perderíamos 10 euros. Vale, pues un contrato por 10 euros es igual a 10 euros. ¿Qué pasaría si tenemos 2 contratos? Pues ganaríamos o perderíamos 20 euros. ¿Qué pasaría si tuviésemos 10 contratos? Pues ganaríamos o perderíamos 10 por 10, 100 euros, ¿vale? Cada vez que se desplazara un TIC. Estamos hablando del futuro del IBEX. Vale, ahora vamos a ver otro ejemplo. Nuestra cuenta en euros igual futuro mini IBEX, el número de contratos, 3 contratos. Y como veis aquí, hay 1 euro por el valor del TIC. Entonces, ¿cuál es el valor del TIC para 3 contratos del futuro de mini IBEX? Pues 3 contratos por 1 euro sería 3 euros. ¿Vale? 3 contratos por 1 euro serían 3 euros. Como veis, entre 3 contratos en el futuro del mini IBEX que ganamos o perdemos 3 euros y 10 euros, como hemos visto en el futuro de mini IBEX, con un solo contrato, pues ya vemos que podemos fraccionar mucho más la posición, podemos entrar con una cuenta más pequeña. Como veis, hay más ventajas, sobre todo para traders como nosotros, los retails. Ejemplo 3. Euro, futuro DAX, un contrato. Pues si hemos dicho aplicando lo mismo, un contrato, el valor del TIC son 25, pues 1 por 25, 25 euros. Yo creo que no es complicado, es fácil, ¿vale? Entonces vamos a calcular cuántos TICs ha avanzado la cotización. Si la cotización inicial, recordar el TIC mínimo, ¿vale? Lo tenéis aquí en la tabla. La cotización inicial del IBEX pasa de 8.600 a 8.650. Pues si hemos dicho que el futuro del IBEX, el TIC mínimo es 1, pues pasar de 8.600 a 8.650 serían 50 TICs, ¿vale? En el futuro del mini IBEX, si pasamos de 8.600 a 8.850 y hemos dicho que hace falta 5 TICs, ¿vale? Para que cuente un mínimo desplazamiento, pues aquí serían también 50 TICs. Y diréis, ¿te has equivocado, Luis? Pues serían de 8.600 a 8.650, serían los 50, pero no de 8.600 a 8.850. No. Recuerda que este movimiento es de 250 puntos, pero como el TIC, o TICS, más bien TICS, perdón, estoy con el chip del Forex. Como el TIC mínimo es 5, pues estos 250 lo tenemos que dividir entre 5 y nos darían 50 TICs, ¿vale? Que sería, o sea, tendríamos la misma ganancia o pérdida si hubiésemos entrado con un futuro y hubiese pasado de 8.600 a 8.650 en el futuro del IBEX. ¿Qué pasaría con el DAX? Pues pasaría de 10.450 a 10.425. Bueno, aquí, Luis, aquí sí que son 25. No. ¿Por qué? Porque volvemos a insistir. El TIC mínimo es de 0,5. Entonces, esos 25 que hemos dicho entre 0,5 nos da también 50 TICs. Con lo que estáis viendo que todos los desplazamientos son 50 TICs, pero este es una resta normal y corriente porque el TIC mínimo es 1. En esta no, porque tendríamos que dividirlo entre 5. Y en esta tampoco, porque deberíamos dividirlo entre 0,5. Entonces, como veis aquí, son las operaciones que estaba diciendo y vamos, no habría mayor problema. Y ahora, ¿cuánto habríamos ganado con 50 TICs de recorrido? Esos 50, ¿vale? El valor del TIC, que ahora preguntaréis, ¿este valor del TIC de dónde salía? Pues recordar que son los valores de cada uno de los activos, del futuro del IBEX, del futuro del mini IBEX, futuro del DAX, que tiene 10, 1, 25, 5, 10, ¿vale? De ahí sale.
Entonces, estos valores del tick que aparecen aquí, ¿cuánto habríamos ganado con 50 ticks de recorrido? O sea, el precio hace 50 ticks, pues en el ejemplo del IBEX serían 10 por 50, serían 500 euros. En el ejemplo del mini-IBEX, 3 por 50 serían 150. 25 por 50, 1250. Como veis, ha recorrido el mismo desplazamiento, 50 ticks. No se ha movido lo mismo en el gráfico si hubiésemos pensado que es de forma lineal y de uno en uno, porque como veis la cotización ha pasado aquí sí de 50, pero aquí 250 y aquí solo 25. Y tampoco hemos ganado lo mismo. Pensar que este es en el que se desplazaba, que según podíamos pensar, solamente se ha desplazado 25 ticks, si no supiéramos que realmente el tick mínimo es de 0,5, ¿vale? Y este, que podíamos haber pensado a priori que era el que más hubiésemos ganado porque se ha desplazado 250 ticks, si no supiéramos todo esto que nos estamos enseñando, pues como veis, no es precisamente el que más, sino el que menos hemos ganado. Entonces, como veis, es importante tener esos conceptos claros, estos conceptos de poder realizarlos, porque podemos caer en el problema de que entender que el mini IBEX, como es el que realiza, entre comillas, más recorrido, que no es, ya sabéis que no es así, ganaríamos más, mientras que en el DAX, como es el que realiza menos recorrido, entre comillas, pues ganaríamos menos. Y como veis, con los cálculos es todo lo contrario, ¿vale? Con lo que ese trader novel es muy posible que arriesgue más en el DAX, con lo que estaría arriesgando bastante más de lo recomendable, incluso a lo mejor su cuenta entera, y en este caso estaría infraponderando su posición y es muy posible que a lo mejor incluso arriesgara bastante menos. Pero lo bueno es que en este caso podría continuar la cuenta y en este caso lo más seguro es que dilapidara la cuenta en 3 posiciones, 4 posiciones. Yo en el ejemplo que os conté, que es un ejemplo real, vamos, es lo que me ocurrió, yo tuve mucha suerte, pero podía haber ocurrido todo lo contrario. Igual que pude doblar la cuenta esa tarde, podía haber quebrado la cuenta perfectamente y en una misma tarde. Entonces, pues si sube tan rápido tan baja, o baja tan rápido, algo no funciona bien, algo estoy haciendo que no... Y por eso paré en ese momento, afortunadamente. Pues me di cuenta de que no tenía que funcionar así de esa manera. Y me formé, como estáis haciendo vosotros. ¿Tenéis alguna duda sobre el valor del TIC? Dentro de las lecturas del máster, Psicología del Trading, Engaños de la Mente del Trader, hay un trader, Boris Lorber, si mal no recuerdo, sí, efectivamente, que recomienda como regla general poner el stop mínimo a 50 ticks para que no salte el stop en cada movimiento. Dentro de este contexto, ¿a cuántos pips equivaldría 50 ticks? ¿Directamente 50 pips? Pues, a ver, sí, pero, a ver, Alejandra, yo sinceramente, y siempre lo digo cuando estamos en todo lo que es la parte de los backtesting y demás, a mí y a Yuri siempre lo decimos, no nos gusta ponerlo a una distancia en concreto. Y lo que está diciendo del stop mínimo, hay que considerar en qué temporalidad, hay que considerar cómo funciona el sistema, etcétera, etcétera. Porque si tú tienes un sistema en un minuto, 50 pips, como que es demasiado alejado. Si tienes un sistema en diario, 50 pips, es posible que en ciertos pares, en bastantes pares, se quede corto. Entonces, no son reglas 100% aplicables y 100% llevadas a rajatabla. Y es más, hoy vamos a ver con un compañero una idea que él tenía en su cabeza, que eso también muchas veces nos ocurre, de que podría mejorar un sistema y que luego el backtesting le ha demostrado que no es así. Entonces, siempre tenemos que probarlo todo en backtesting. 1% de capital. Sí, siempre decimos que se arriesgue el 1% de capital. Entonces, pues espero haberte, bueno, me has dicho ok, o sea que espero que se haya quedado resuelta la duda, Alejandra. Pero vamos, sí, el 50 ticks sería el equivalente a 50 pips. Podría pensarse de esa manera.
Vale, pues yo creo que no hay más dudas. Es más que nada por saber un poco la relación entre TIC y PIPS. Es que no existe relación. O sea, el TIC es la unidad mínima de movimiento del precio en las acciones y el PIB es en las divisas. No es que tengas, o sea, la relación es que es lo mínimo que se mueve cada uno de los activos. ¿Vale? Uno referido a las acciones o los futuros y otro referido ¿cómo se llama? A lo que es los pares de Forex. Entonces, lo que no puedes es poner un stop de 50 pips porque te han dicho que Boris Slobre lo pone de 50 ticks. No tendría nada que ver, pero no por la cantidad en sí, sino por todo lo que estoy contando. No sabemos ni cómo opera el sistema, ni qué temporalidad, no sabemos nada, no sabemos si esa distancia es la más óptima, por qué se pone en esa distancia y no se pone protegido por un lugar técnico. Pues todo eso es lo que tenemos que plantearnos. Más que lo ha dicho Yuri, lo ha dicho Boris Slover, lo ha dicho Luis, lo ha dicho quien sea, me da igual quién haya sido, todo lo tenemos que poner en cuestión, todo. ¿Vale? Y para eso está el backtesting, para comprobar que realmente sea lo más idóneo. Vale, pues si tenéis alguna duda más, escribirla y yo mientras voy a ir, aunque creo que no, pues ya la habréis puesto. Vale, vamos a ver ahora el valor del PIB. Como hemos dicho, había 3 factores de los que dependía el valor del TIC. Aquí los vemos exactamente igual. La divisa de la cuenta, el par. Aquí, lógicamente, no puede ser una acción, sino que es el par. ¿Vale? Y el volumen de la posición. Ejemplo 1. Pues de la divisa de nuestra cuenta, dólares. Del par, euro-dólar, que es un par de 4 decimales. 4 decimales. A ver, Luis, esto es una rata clara, ¿eh? O sea, parece mentira que no sepas que el euro-dólar tiene 5 decimales. Vale, sí, tienes razón. Pero es que se habla de 4 decimales porque el quinto decimal no lleva tantos años. O sea, a lo mejor podéis pensar que el quinto decimal fue desde los años 60 y no. Llevará, pues como, no sé, no recuerdo exactamente, pero tendrá que llevar como unos 12 años o algo así. O sea, para que os hagáis una idea, desde el principio del 2000. Entonces, ¿por qué se puso este quinto decimal? Pues con un detalle de calidad, para poder darle más definición al precio, más definición a la cotización. Entonces, por eso siempre se habla, cuando estamos hablando de eurodólar, de todos los que tengan 5 decimales en la cotización que vemos, que se calcula sobre 4 decimales. Vale, entonces esos 4 decimales son los que tienes que ver aquí. 1, 2, 3 y el cuarto sería el 1, ¿vale? Es la forma de calcularlo. Entonces el volumen de la posición serían 100K, serían 100.000 euros. Serían 100.000 euros por 0,001 del euro dólar. Serían 10 dólares. Vale, pero yo es que mi cuenta la tengo en euros. Bueno, pues esos euros, o sea, esos dólares los tendrás que convertir en euros, ¿vale? Pero realmente, como lo estás calculando, sería en dólares. Como la cuenta la tenemos en dólares, pues no tenemos que realizar más cálculos. Serían 10 dólares. Otro ejemplo un pelín más complicado, pues de la cuenta de nuestra divisa en dólares. El par dólar-yen de 2 decimales. Insisto lo mismo. Lo vais a ver en 3, ¿vale? El volumen de la posición, 100.000. Cotización del dólar-yen, 135,72. ¿Para qué me da la cotización del dólar-yen? Pues vamos a verlo. Hacemos lo mismo, 100.000 dólares, volumen de la posición, por los 2 decimales, 1, el segundo ponemos el 1, 0,1, dólar-yen es igual a 1.000 yenes. Vale, pues si tengo 1.000 yenes y mi cuenta es en dólares, tendré que pasarlos, porque no puedo decir que el valor del PIB es de 1.000 yenes, porque mi cuenta es en dólares, no me vale. Entonces, ¿qué hago? Pues esos 1.000 yenes los tengo que pasar, perdón, a dólares. ¿Cómo? Con la cotización que tenemos aquí, la cotización del dólar yen. 1.000 yenes entre la cotización, 7,37 dólares. Para pasar de la divisa base, que es dólar, a la contrapartida, que es yenes, en este caso, multiplicamos.
¿vale? Para pasar de yenes a dólares, dividimos. Entonces, recordar, en un sentido multiplicamos, en el sentido contrario dividimos. Vale, pues vamos a ver más ejemplos. El ejemplo 3. Euros, euro-yen, 75.000 euros. Aquí ya cambia, ¿vale? No son 100.000. Y la cotización del euro-yen, 126,82. Pues 75.000 por 0,01, 750 yenes. Volvemos a lo mismo. Como tengo yenes y mi cuenta es en euros, tengo yenes aquí y mi cuenta es en euros, necesito la cotización del euro-yen para poder dividirlo. Entonces serían 750 yenes entre 126,82 euro-yenes. Entonces me da 5,91 euros. ¿Vale? Otro ejemplo. Nuestra cuenta en euros. El par euro-dólar. El par de 4 decimales. Volumen de la posición, 75.000 euros. Cotización del euro-dólar, 1,3682. 75.000 por 0,01 euro-dólar son 7,5 dólares. Esos 7,5, como los tengo en dólares y mi cuenta es en euros, lo que hago es pasarlo. ¿Cómo? Con la cotización del euro-dólar. ¿Qué hago en este caso? Dividir. Entonces, lo que hago es dividir esos 7,5 entre 1,3682 y me da 5,48 euros. ¿Cuánto habríamos ganado con 40 pips de recorrido? Pues en el primer ejemplo, 10 dólares. En el segundo ejemplo, 7,37 dólares. En el tercer ejemplo, 5,91 euros. Y en el cuarto ejemplo, 5,48. ¿Vale? Como son, ese es el valor del PIB, lo que he leído, como son 40 pips de recorrido, pues lo único que tenemos es que multiplicar 10 por 40, 400, 7,37 por 40, 294,80 y lo que veis aquí en pantalla, ¿vale? Lo único que hacemos es multiplicar, como en el caso de los TICs, cada uno de los valores del PIB por el recorrido, que son 40 pips, y nos da lo que ganamos en cada uno de ellos. Ejemplo de resultado un poco más complicado. Cuenta en euros, par dólar CAT, 105.000 dólares. Nos da en la cotización del eurodólar, o sea, del EuroCAD, perdón, como apoyo. Y hay que calcular cuánto habríamos ganado con 63 pips de recorrido. Entonces serían los 105.000 por 0,01, que es igual a 10,50 CAT, ¿vale? Como nuestra cuenta es en euros y nos da la cotización del EuroCAD, igual que en el resto de los casos, tendríamos que pasar estos 10,50 a euros. ¿Qué hacemos? Lo aplicamos con la cotización del EuroCAD. Nos daría 7,78 euros. Esos 7,78 euros por los 63 pips de recorrido, que es lo que nos pregunta que cuánto habríamos ganado, porque esto recordad que es el valor del PIB, ¿vale? Serían los 7,78 que hemos calculado como valor de un PIB. El recorrido que hace el precio son de 63 pips, entonces al multiplicarlo nos da 490,25 euros. Otro ejemplo, cuenta en dólares, AUSICAD, AUSIYEN. A ver si lo podéis realizar vosotros. Cuenta en dólares, par AUSIYEN, tamaño de la posición 10.000 AUSIs. Cotización del dólar yen 93,71. ¿Y cuánto habríamos ganado con 27 pips de recorrido? $115,25. César, muy bien. ¿Qué divisa, César? Mientras que responden el resto, serían 115,25
euros, CAD, AUSI, yen. ¿Qué serían? Euros. Ten en cuenta que aquí el tamaño de la posición es en AUSIs, el par es euro-AUSI, o sea, AUSI-yen, efectivamente, y la cuenta es en dólares. Perfecto, Jairo. Vale, pues vamos a ver el resultado. Serían 40.000 AUSIs por, muy bien César, también por 0,01, porque tener en cuenta que estamos hablando de yenes, con lo que tendremos que poner dos decimales. Son 400 yenes. Esos 400 yenes los tenemos que pasar a dólares, porque nuestra cuenta es en dólares. Entonces utilizamos el dólar yen para poder calcularlo. Entonces serían 400 entre 93,71, nos da 4,26. Y esos 4,26 por 27 pips es igual a 115,25 dólares, que es lo que habéis calculado. Vale, pues no sé si tenéis alguna duda o preguntas. Espero que hayáis disfrutado de esta primera videoconferencia del ciclo. Con esta iniciamos un nuevo ciclo. La siguiente será el tipo de órdenes. Lo veremos la semana siguiente. Y si no tenéis dudas, pues vamos a pasar a las consultas, que tenemos unas cuantas y yo creo que alguna nos va a llevar tiempo. Yo creo que además están todos, sí, todos los alumnos están en la videoconferencia. Los CFDs de índices o materias primas, ¿cómo se calculan? Si es un índice o es una materia prima, tendrás que calcular como si fuera TICS. A ti. O sea, lo que son el valor de PIB es solamente para los Forex. Y es más, por ejemplo, de índices hemos visto los ejemplos con IBEX, con DAX, que son índices, o sea que los CFDs y los futuros se calculan igual. Vale, pues yo creo que no hay más dudas. Vamos a pasar a la primera